Buenas tardes a todos. Es un placer para mí tenerlos el día de hoy acá y que estén observando detenidamente esta herramienta audiovisual. Hoy empezamos el curso de preparación de productos crudos o nivel 2 de cárnicos y vamos a hablar de la elaboración de carne de hamburguesa. Mi nombre es José Luis Cerrato Patiño, soy ingeniero de alimentos de profesión y es un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Es importante mencionarles, primero que todo, la clasificación de productos cárnicos procesados según la NTC 1325. Según la norma 1325, existen 4 tipos de productos cárnicos procesados no enlatados. La primera de ellas es los productos cárnicos procesados crudos frescos o congelados o precocidos congelados o no. En términos generales son los productos crudos. El segundo punto, existe la clasificación de productos cárnicos procesados crudos, madurados o fermentados o ambos. Los procesos crudos, madurados o fermentados son aquellos que se someten a una fermentación ácido-láctica con bacterias que son benéficas y que tienen un beneficio, ayudan a degradar los compuestos o ácidos orgánicos de, digamos, en este caso, del músculo y facilitan que se convierta en un producto más digerible. En el punto 3, o la clasificación de productos cárnicos procesados cocidos, es todas las gamas de productos que pasan por procesos de escaldado, de cocción y de otros términos más técnicos como la esterilización comercial, sin hablar de enlatados. El cuarto punto, o productos de clasificación, según la NTC 1325, hablamos de productos cárnicos procesados crudos, pero de pieza entera. Normalmente también son productos muy similares a los procesos de fermentación ácido-láctica. Y ya lo vamos a ver de manera muy rápida. Los productos cárnicos procesados crudos son aquellos que se someten a un proceso muy leve donde su tratamiento térmico prácticamente consiste en un secado, en una extracción de agua, en un ahumado y en un empacado, bien sea al vacío, bien sea en envase retortable, en envase de sello hermético. Siempre hablamos de un producto que no tiene, digamos, un proceso de transformación. Algunos ejemplos como la albóndiga, la carne aliñada, el chorizo fresco, la hamburguesa, la longaniza, este tipo de productos frescos. La segunda gama de productos, como les decía, los productos procesados, crudos, madurados o fermentados, son aquellos que se someten a un proceso de fermentación ácido-láctica. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, el salami, que el salami es aquel que se ve con una estructura muy natural. Básicamente es un embutido que no requiere un proceso térmico como la cocción o el escaldado, simplemente a través de la fermentación de bacterias benéficas y garantizando unas condiciones adecuadas de, digamos, de proliferación de estos microorganismos, se obtiene un producto digerible. En este caso, si se dan cuenta en la imagen inferior izquierda, hablaríamos de una corteza blanca que se percibe. Esta corteza en el salami se hace con la aplicación de penicillium, es un hongo bastante fuerte que evita el crecimiento de cualquier otro microorganismo. Entonces genera una capa externa que lo que genera es que internamente las bacterias hagan su proceso sin que haya ninguna presencia de otro microorganismo. En este caso, eso es un proceso embutido. Si ven la imagen que está en la parte superior, que tiene una malla, eso normalmente es conocido como bondiola. Es un producto a partir del cerdo que también inicia con una fermentación ácido-láctica. Estos procesos tienen una característica: tienen adición de microorganismos específicos. Algunos son tan específicos que le aportan características únicas a los productos. Entonces,
Hablando de la clasificación de productos, creo que la más conocida y los más, digamos, que toman un rol preponderante en el comercio son los productos cárnicos procesados de la línea de cocidos. Los cocidos, en este caso, hablamos de las butifarras, hablamos de jamón, de mortadela, todo lo que son embutidos, como las génovas, butifarras, longanizas, chorizos que han pasado por procesos de cocción y todos los procesos batidos, como el jamón, la mortadela, el salchichón, las salchichas, que son productos cocidos que tienen distintos procesos. Casi que la mayoría de los que podríamos hablar acá son los que son embutidos, los que son batidos o moldeados. Los batidos normalmente van a percibir ustedes que tiene una estructura lisa, digamos que es una estructura homogénea, que no se ve rugosidad ni se ve una estructura con relieves, como sucede con los productos embutidos que preservan unas características más naturales. Pero sencillamente es que este tipo de productos solamente pasan por un proceso de molido y los procesos batidos pasan por un proceso de emulsión cárnica. Y por último tenemos los productos de pieza entera crudos madurados, que son aquellos que teniendo en cuenta grandes proporciones de una, digamos, de una parte de un semoviente, en este caso podemos ver el ejemplo digno de un jamón serrano, donde está la pieza completa, pasa por un proceso de maduración, pero al mantener la pieza y al hacer un tratamiento en la corteza externa de la pieza, pues va a garantizar que internamente viva unos procesos naturales de fermentación. Y pues hay otros productos como la bresaola, el magret, la cecina, que son productos naturales y propios de algunas partes de Europa. Digamos, la cecina es especialmente una carne que ha pasado por procesos de secado y es muy característica de algunas zonas de Italia, al igual el magret, que normalmente se hace con pato. Entonces, por poner unos ejemplos de esto. Ahora vamos a hablar de la elaboración de hamburguesa. La elaboración de carne hamburguesa, según la NTC 1325, es un producto cárnico crudo sin embutir, elaborado a partir de carne de res o una mezcla de res y cerdo adicionado con tocino y condimentado con especias frescas. A veces solemos confundir que la hamburguesa, entonces digamos, a esta arepita de carne se le conoce como hamburguesa. Nosotros comercialmente conocemos la hamburguesa como un producto que está compuesto por pan, un trozo de carne, queso, lechuga y tomate. A eso le llamamos hamburguesa, pero básicamente ese es un producto comercial que ya es una hamburguesa con una preparación especialmente a términos de temas comerciales, de acompañamiento, y también se conoce como hamburguesa. Pero entiéndase hamburguesa como el producto cárnico que consumimos cuando acompañamos el pan, el queso y todos estos productos que son, digamos que, complementarios. Como pueden observar, la hamburguesa tiene distintas formas, distintos sabores, distintos colores. La hamburguesa es un producto que pueden hacer de múltiples formas. Hoy les traigo para elaborar una hamburguesa con unas características muy interesantes. Es una con carne de res y con carne de cerdo, una mezcla adecuada. Ustedes podrían intentar hacerla solo con cerdo, podrían intentar hacerla solo con res, podrían intentar hacerla de pollo, podrían intentar hacerla de pescado. Ustedes pueden jugar con los elementos en la preparación de su carne de hamburguesa. Deben tener en cuenta que en el momento de elaborar una carne de hamburguesa, deben alistar la materia prima, deben preparar sus insumos, deben elaborar y tener en cuenta que para elaborar hay unos envases, unos utensilios necesarios según la formulación. Entonces esta parte es muy, muy importante. En cuanto a materia prima e insumos,
Vamos a hacer una base de cálculo sobre 1000 gramos, 1 kilo, que es lo que siempre hemos trabajado. Vamos a utilizar 500 gramos de carne de res, va a ser la carne principal. Van a utilizar 280 gramos de carne de cerdo. Van a utilizar 80 gramos de cerdo, especialmente en temas de grasa de cerdo. Van a utilizar 80 gramos de grasa de cerdo, que en este caso siempre recomiendo que sea tocino. Si ustedes van a utilizar empella o grasa, digamos, de origen animal, comercialmente conocida como gordana o empella, pueden utilizarla, pero le va a disminuir la calidad de su producto. Si ustedes quieren hacer este producto de uso doméstico, por favor tengan en cuenta estas recomendaciones, y es que es mejor utilizar tocino. Siempre deben utilizar grasa, porque la grasa le genera humedad, le da sabor y le da textura al producto. Si no utilizan grasa, el producto se va a ver muy seco y no le va a aportar unas características organolépticas adecuadas. Van a utilizar 40 gramos de texturizado de soya y 60 mililitros de agua. Van a utilizar 60 mililitros de agua y 40 gramos de texturizado de soya. El texturizado de soya se convierte en un extensor, es una forma de aplicar proteína vegetal para enriquecer el proceso productivo. Y el agua permite diluirlo e hidratarlo. Y por último van a utilizar 40 gramos de hielo, que más adelante se van a dar cuenta de la importancia de agregar el hielo. En cuanto a los aditivos, van a utilizar 15 gramos de sal. La sal cumple una función curante, ayuda a eliminar y a controlar e inhibir el crecimiento microbiano. Al igual que el nitral y el fosfato, el nitral cumple aportando color y ayuda a aportar especialmente, el nitral ayuda a inhibir el crecimiento microbiano. Entonces es muy importante que siempre contemplen agregarlo, si lo quieren tener de manera a modo industrial. Podría recomendar que estos 3 gramos de nitral los reemplacen por romero. No va a ser el mismo efecto, no va a aportar color, pero va a tener una función también curante. El romero es el producto más recomendado en términos de plantas aromáticas para este tipo de cosas. El fosfato van a utilizar 5 gramos y es muy, muy importante porque el fosfato permite ayudar a retener agua. Entonces es mi aliado para poder facilitar que se mantenga húmedo la masa y se mantenga jugosa. Vamos a agregar 10 gramos de condimento industrial de hamburguesa. Le va a dar un toque específico de hamburguesa. Si no van a agregar hamburguesa, entonces les sugiero que incorporen las especies aromáticas que ustedes deseen, que igual, ojo, recomiendo que esta carne haya sido curada, que haya sido marinada, porque eso les va a permitir, y que haya sido madurada, ¿no? Madurada, curada y marinada. Eso les va a permitir aportar características de sabor únicas. Van a agregar pimienta en polvo, pimentón rojo rallado, opcional, este es opcional, 5 gramos de cebolla cabezona y 3 gramos de ajo en polvo. Ojo, si agregan pimentón, el pimentón disminuye el tiempo de vida útil del producto, para que lo tengan muy presente. La cebolla y el ajo van a ayudar a generar sabor del producto, al igual que las aromáticas que desean incorporar. Por otra parte, van a agregar comino, mostaza, salsa inglesa, color rojo, que le va a aportar un poco de sabor, de color. El color rojo, escarlata, le va a permitir darle un color más rojo si así lo desean. El ácido ascórbico, muy importante para ayudar a evitar el pardeamiento enzimático y sirve como antioxidante. El humo líquido, recuerden que también tiene propiedades antimicrobianas, entonces va a ayudar a funcionar a modo de conservante. La mostaza, el comino y la salsa inglesa
realmente son aditivos que aportan sabor. Y los utensilios que recomiendo que tengan en cuenta para esta preparación, una balanza digital muy importante, o gramera, o pesa, como la quieran llamar, pero que les permita pesar todos los productos, porque así usted va con mayor exactitud a tener un producto de alta calidad. Vamos a utilizar un molino de carnes. Si no tienen molino de carnes, un procesador que a veces tienen en las casas, y si no tienen, compren la carne molida. En el caso, un cuchillo que corte bien, que esté bien afilado, una tabla para picar, preferiblemente que hayan varias tablas de diferentes colores, se utilizan distintos tipos de carne, un recipiente para pesar, entonces de pronto que tengan recipientes plásticos, de vidrio, metálicos, pero que permitan ustedes allí disponer de los insumos que van a ir pesando. Un molde redondo, preferiblemente de 8 a 10 centímetros, un recipiente plástico para mezclar, un papel Cristaflex, cristal, vinilpel, ¿sí? Un papel de estos que facilite sellar, tapar, y todo esto que facilita evitar como contacto con el sector externo o con el medio externo. Y un congelador, recuerden que estamos haciendo un producto crudo, entonces debe ir al congelador. Eso tienen que tenerlo claro. Todos los productos crudos siempre van al congelador. Bueno, ¿cuál es el proceso de elaboración? Hay varios pasos. Vamos a comenzar con el paso número 1. El paso número 1 es aplicar todas las buenas prácticas de manufactura. Limpiar los utensilios, lavarse correctamente las manos, utilizar preferiblemente, pues si van a utilizar en la casa, cómprense una batica blanca, y siempre que estén procesando, usen su batica blanca para que ayude a visibilizar la mugre, la suciedad. Traten de tener muy limpios sus utensilios, desinfectados, sus manos y todo aquello que se convierta en un factor de contaminación. Después va a ser alistamiento. Bueno, el paso 2 es alistamiento de materias primas e insumos. Este paso es muy importante porque permite determinar las cantidades exactas que va a utilizar. Si tú no tienes una gramera o una balanza, te sugiero que la tengas, porque te va a permitirte con exactitud calcular todo lo que vas a utilizar. Para el caso del paso número 3, vamos a hacer varias cosas teniendo en cuenta que ya tenemos la carne lista. La carne, recuerden que debe estar refrigerada. Si ustedes tenían congelada la carne después de un proceso de maduración y marinado, la deben tener refrigerada, ya debe estar descongelada para facilitar el proceso. Entonces las carnes deben estar previamente refrigeradas para trabajarlas estando frías, porque recuerden que si perdemos cadena de frío, la tasa de crecimiento microbiano va a ser muy alta. Hay que retirar el hueso si tiene hueso, hay que retirar el exceso de cartílago si así se requiere, hay que retirar la grasa de la carne. Bueno, cuando hablamos de grasa hablamos especialmente de tejido adiposo, que no es la grasa del tejido conectivo. Recuerden que eso lo vimos en el nivel 1, y cuando usted separa correctamente el tejido adiposo, va a facilitar eliminar la grasa saturada. Bueno, vamos a retirar la grasa de la carne, de res, de cerdo, vamos a retirar el cuero del tocino, no se va a utilizar, solo se va a utilizar el tocino pulpo. Vamos a trocear la carne y la grasa separada de forma manual con un cuchillo de hoja ancha, especialmente logrando cubos aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Cubitos. Recuerden esa parte muy bien. Bueno, teniendo en cuenta, después de haber acabado con el paso número 3, vamos a hacer el paso número 4. El paso número 4 consiste en tener la carne ya troceada, la van a agregar al molino. Si ustedes ya traen la carne molida porque no tienen la forma de moler en casa, entonces van a moler la carne molida, digamos que ya no pasaría por esta parte, pero si tienen un procesador o un molino, tienen que incorporar el hielo en ese momento para evitar
pues que se caliente como tal la carne y se desnaturalice, ayuda mucho a mantener la pasta húmeda y a evitar la desnaturalización de la proteína. Bueno, tener en cuenta que se va a hacer con la grasa y se debe hacer con la carne. Alguien me decía que como no tiene molino y no puede realizar el proceso de molido desde la carnicería porque las personas manifestaban que se les dañaba el molino, entonces la grasa la pueden incorporar troceada en cubos muy, muy pequeños. El quinto paso que vamos a agregar, se debe obtener una pasta suave y homogénea. Los ingredientes se deben adicionar en un orden secuencial. Ojo con esto. ¿Cuáles se agregan? Entonces ya tengo la carne molida y mezclada. Entonces le vamos a incorporar el texturizado de soya más agua. Entonces hidratamos la soya y la mezclamos con la carne molida. Entonces después vamos a disolver en un poquito de agua la sal, el nitral y el fosfato, que son las sales curantes. Entonces después de agregado esto, vamos a agregar la grasa molida. Entonces vamos a ir mezclando. Después de eso vamos a agregar los condimentos sólidos. Entonces agregamos todos los sólidos primero entre ellos y después se incorporan a la mezcla. Entonces si tengo comino, ajo, cebolla, bueno, todo lo que tenga sólido lo voy a mezclar previamente para incorporarlo en la mezcla. Después de eso voy a agregar la salsa de mostaza, voy a agregar la salsa inglesa y en un poco de agua vamos a agregar el ácido ascórbico, el color, digamos, en este caso que hayan utilizado, y el humo líquido. Ya cuando hayamos acabado esas etapas, vamos a proceder con el paso número 6. Esta operación de mezclado se hace de forma manual por un tiempo aproximado de 10 a 15 minutos, hasta obtener una pasta suave y homogénea. Tener en cuenta que el agua para las disoluciones hace parte de la formulación. Entonces es muy, muy clave. Ustedes ya se les ha dado la cantidad de agua que deben utilizar y lo que van a hacer es mezclarla. Denme acá un momento que tengo un... Sí, denme un segundito. Bueno, como les decía, el paso número 6, recuerden que es una operación que nos permite hacer un mezclado y una homogenización de los ingredientes con la masa. Se debe hacer de 10 a 15 minutos hasta obtener una pasta suave y una mezcla homogénea. Deben tener en cuenta que el agua hace parte de la disolución y tienen que incorporarla dentro de la formulación e incorporarla en este momento. Pasando al paso número 7, deben tener en cuenta que se debe hacer sobre una película de vinipel, se extiende la pasta cárnica, se obtiene una masa de grosor aproximado de 1 centímetro, es la recomendación, y luego se proporciona de aproximadamente de 90 a 100 gramos con moldes para hamburguesa o aros de PVC, como ustedes les facilite y lo tengan. En este caso pesan los 90 a 100 gramos por masa, arman su arepita con el molde adecuado y tienen listo su proceso moldeado. Para finalizar, en la etapa número 8, deben hacer el empacado. Les recomiendo cuando quieran hacer bastantes, que de pronto si quieren comercializar o quieren hacer para un evento en su hogar o para su empresa, entonces tengan en cuenta que es bueno separarlos con un papel parafinado para separar una hamburguesa de la otra para evitar que se peguen. Se debe comercializar en bandejas de icopor, cubiertas con vinipel o en empaque al vacío, como ustedes lo deseen. Ahí les puse algunos ejemplos. Es importante que cuando lleguen a este punto lo hayan hecho teniendo en cuenta todos estos pasos. El 9º paso es tener en cuenta que se va a almacenar en congelación. Su vida útil es de 10 a 15 días aproximadamente. Y ya cuando quieran prepararla, les recomiendo de pronto que puedan comprar pan que sea adecuado para esto. Este pan normalmente es un pan más suave
Si quieren, yo les sugeriría que de pronto busquen alternativas. En estos momentos conozco panaderías que se dedican a hacer productos sin gluten, productos con características más adecuadas para su organismo, entonces pueden variar, ustedes pueden incorporarle el producto que quieran para darle una identidad a su producto, incorporarle el tomate, que digamos es característico, si quieren agregarle la lechuga, tengan en cuenta las características de las buenas prácticas a los productos como las hortalizas que van a incorporar un queso tajado preferiblemente y las salsas que quieran incorporar. Si desean, ustedes mismos pueden preparar las salsas y eso les va a dar unas características mucho más adecuadas. Tengan en cuenta que la carne puede tener el sabor que ustedes quieran. Entonces, en el momento que deseen hacer el curado, el marinado y todo el proceso de maduración de la carne, pueden incorporar especias o características a través de sustancias aromáticas que al finalizar, cuando esté consumiendo el producto, le van a dar propiedades únicas a su producto. Básicamente, esa era la explicación del día de hoy. Eso es la forma de preparar una hamburguesa. Es todo un placer que hayan compartido este espacio conmigo y estaremos dispuestos a resolver cualquier inquietud.